espacio y permitirnos como Laboratorio Antropológico Social Lojano, como Academia Nacional de Historia, como Archivo Histórico, como municipio, compartirles esta oportunidad que tenemos de seguir caminando en este tipo de exposiciones. Este proyecto de Hablaré de mí, LOXA, inicia en octubre del 2021 e inicia con una presentación que se hizo en el museo en Guayaquil, en el Museo Antropológico de Arte Contemporáneo. Es una experiencia que se la viene trabajando ya desde el 2013 y lo que buscamos es ahora compartirlo, construir a partir de las identidades esta experiencia educativa, cultural, que es tan importante para Loja, para nuestro país. Fuimos también a Quito, y cuento, para el mes de febrero fuimos a Quito, a la Casa de la Cultura, y con todas estas exposiciones que se han hecho, se ha trabajado con proyectos como La Cascarilla. En total han sido 5 programas y 17 proyectos que se han trabajado, y ahora se ha materializado todo eso y se lo plantea en una interpretativa museográfica y en donde buscamos resaltar esa identidad lojana, ¿no? Ahora, bueno, solo quería hacer un paréntesis porque le cuento que mientras usted habla de academia, de cultura, y que así nos posicionamos a nivel nacional e internacional a la vez, porque por algo tenemos las artes vivas también, bueno, y muchos reconocimientos. Lamentablemente ocurre que este rato, a nivel nacional, en Loja, en el país, prolifera lo que ocurre en Loja en el tema político, de las broncas de esta guerra intestina, infructuosa política que ha generado el movimiento movimiento del gobierno, que no es otra cosa sino la disputa por el poder, ¿no? Usted y yo sabemos que no podemos encontrar otros eufemismos, ¿no? Solo es la disputa por el poder. La disputa por el poder trae consigo esos enfrentamientos, divisiones, mal vivir y está en todo lado este rato en el país. Este rato que estamos hablando usted y yo, se está hablando en el territorio ecuatoriano de una bronca sin cuartel que protagonizaron anoche algunas autoridades. Fíjese, entonces por eso me distraí un instante porque qué bonito tema para hablar de la academia. ¿Qué tiene Loja y qué archivos tiene Loja valiosos, importantes? ¿Sabe que lo más importante de Loja es, creo que esta oportunidad que tenemos de religar, más allá de los archivos? Le cuento que esta es una propuesta diferente, o sea, no estamos... Una pregunta antes, ¿usted es ecuatoriano, lojano? No, yo sabe que soy otavaleño, pero soy lojano de corazón porque ya me casé aquí en Loja, vine como rector del Colegio Militar. A ver, entonces, ya sé con quién estoy hablando. Usted es otavaleño de la tierra de Jesús Fichamba, ¿no? Claro que sí. Ya, entonces, ¿qué tiempo tiene acá en Loja? Es decir, en el municipio. Me interesa más el municipio. No, yo no soy del municipio, o sea, vengo como parte del colectivo de Laboratorio Antropológico Social Lojano, que somos de la Universidad Nacional de Loja. Soy profesor de la Universidad Nacional de Loja. Entonces por eso valía la pena, porque yo mismo estoy confundido. Creí que usted es quien maneja el archivo. No. Hay un archivo histórico, claro, justamente el director es el doctor José Carlos Arias. Él creo que no es ecuatoriano. No, él es español. Ahí está. Ajá. Ahí estaba la confusión, pero entonces dije yo, el acento lo perdió usted. No. Lo perdió el acento, estoy hablando con él.
No, José Carlos justamente nos ha pedido que vengamos a los medios, es porque él está en Cuenca ya desde el fin de semana armando justamente toda esta exposición. Ya, entonces háblenos más ahora sí de esta exposición. ¿Qué van a llevar a Cuenca? ¿Qué se va a hacer? Cuéntame, porque es un tema muy bonito, ¿no? Muy interesante. Sabe que yo topando justamente algo que usted decía, ¿no? Divídeles y gobernarás, divídeles y triunfarás, que son pensamientos de la guerra, no arma una cultura de paz. Estos espacios de volver a unirnos, de religar, de poder entendernos que somos parte de Loja, enamorar a nuestra gente. Yo le decía que pertenezco a la Universidad Nacional de Loja, y nuestra misión es esa, la de que formar profesionales en mi área, por ejemplo, que es la educación. No podemos pedir a alguien que no tenga ese cariño, que comparta con sus niños justamente a la tierra, al terruño, a Loja. Entonces, esto lo hemos venido trabajando, como le decía, desde el 2013, con proyectos como Pupitre, con proyectos como La Cascarilla. Se trabajó también en la producción de libros, historia de Loja. Se trabajó recientemente, el año anterior, a finales del año anterior, trabajamos con lo que fue el Congreso Internacional de Educación, EduCere, de Historia, en donde buscamos justamente en estas fuentes primarias, que es una mina de oro, esas pepitas que nos permiten construir esas joyas y sentirnos orgullosos de lo que somos, de a dónde pertenecemos. Siempre hemos dicho que uno de los mayores problemas que tenemos como sociedad, pero sobre todo en la educación, es que no sabemos quiénes somos y a dónde nos pertenecemos. Entonces, en nuestros jóvenes cualquier camino es bueno, cualquier moda es buena, y sentirnos… Pero no es malo tampoco que cada quien tenga su propia realidad, y lo que nosotros vemos como historia, eso seguramente fue una moda, una novedad, y ellos también se alejaron de la historia que no la conocían. ¿Por qué puede ser tan malo a veces? ¿Por qué nos enseñan que hay que vivir de la historia, del pasado? Verá que hay educadores que están en contra de esto, ¿no? Dicen que no podemos remitirnos solo al pasado, y por eso es que aquí en Loja empiezan a ver Matilde Hidalgo de Procel, ¿cómo es? Manuel Carrión Pinzano, de ahí no pasamos, claro. De ahí no pasamos. Entonces todos los demás mensos, no servimos para nada, inútiles, incultos, nada, solo Manuel Carrión Pinzano, entonces es como una muletilla, y Matilde Hidalgo de Procel, y pues después les ocurre hasta lo que pasó en el discurso. Bueno, ya la gente lo entiende. Buenos días, 725-400, lo escuchamos, adelante. Buenos días, Freddy. Sí. Deseo saludarlo a usted, a su invitado y a sus oyentes en la región sur del país. Tengo una inquietud para su invitado. Se ha presentado como un profesional en historia. Quiero saber si usted ha visitado el archivo de Loja desde el siglo XVII, prerrepública, república, que lo posee el doctor Juan Cordero Íñiguez, ex ministro de Educación en la ciudad de Cuenca, y que ya lo ha ofrecido a algunas instituciones. Este archivo ya está científicamente trabajado, clasificado, digitalizado. No sé si usted ha tomado ahí como fuentes de consulta ese archivo y qué novedades ha encontrado. Muy buenos días. Muchas gracias. Le comento que, bueno, ese archivo ojalá se está gestionando para que en algún momento venga a ser parte de esa memoria histórica que debemos tenerla acá en Loja, pero actualmente… ¿Me permiten, si es tan gentil, claro, una llamadita, otra llamada? Buenos días, 725-400, le escuchamos, adelante.
Buenos días, doctor Freddy. Un saludo cordial para su invitado, el magíster Franklin Sánchez. Yo quiero hacerle una pregunta. Revisando la historia de Loja, se conoce que no se conoce la verdadera historia de los primeros asentamientos aquí en nuestra ciudad. De lo que se conoce, y está escrito en la historia, es de que Alonso de Mercadillo está sepultado en la catedral, y otros dos españoles están en la iglesia de los dominicos, en Santo Domingo, como Loyola y entonces yo sí quisiera conocer si él conoce sobre la verdadera historia de los primeros aborígenes, y no de los españoles, sino la verdadera historia de Loja, de los seres aborígenes. Muy buenos días, Freddy, gracias. Bueno, contestando a la pregunta anterior, le decía que conocemos como le decía, yo pertenezco al Laboratorio Antropológico Social Lojano, que es un proyecto de investigación social de la Universidad Nacional de Loja. No soy el director de la Academia Nacional de Historia, capítulo Loja, ni tampoco del Archivo Histórico, que es José Carlos Arias, pero él nos había comentado ya justamente de esta aproximación que estaban haciendo y la gestión que están haciendo justamente para poder tener acceso y sobre todo poder traer esos documentos acá a Loja, que son propios del patrimonio lojano, y deberían estar acá. Sí se ha hecho algún tipo de trabajo justamente de investigación, pero actualmente estamos trabajando en los fondos del archivo histórico. Entonces, como le decía, la intención misma del proyecto es de trabajar uniendo, religando, trabajando como sinergia, ¿no? Buscando más bien alcanzar esa unidad que debemos hacer. Usted me hablaba de la historia. Yo quisiera hacer una puntualización ahí, de repente. Ese uno puede ser malinterpretado, siempre es malinterpretado por las cosas que uno dice. El tema no es que no hay que saber de la historia, no, pues todo lo contrario, pues, para eso están los historiadores, ¿no? Los geógrafos, los filósofos, los escritores, los literatos, pues son cosas maravillosas, para nosotros nos fascina. Quizás lo que quiero, y no es que quiero decir y quiero que me ayude usted en algún momento, si estoy equivocado, pues obviamente con semejante intelecto me corrija, es que no debemos nosotros es como un ensañamiento, o sea, que veo que hay una forma pedagógica de meternos nombres estereotipados, y que quisiera renovación, quisiera relevo. No sé si está de acuerdo conmigo en eso, ¿no? Sabe que todo esto empieza justamente cuando nos hemos dado cuenta que la historia la han escrito solamente los vencedores, ¿no? Los vencidos o morían o no tenían ganas de recordarla, definitivamente. Y hay muchas, como usted decía, una Matilde, hay tantas Matildes. Por favor, pues. Y a veces como que no nos damos cuenta. O sea, la historia nos sirve siempre y cuando ahora podamos retrotraer todo esto y podamos armar una sociedad para el futuro. O sea, entonces, por de ahí vienen todos estos prejuicios y esta mala formación política que hay incluso. Usted vea cómo se daba antes, y ahí me puedo anotar una taza de café, porque, digamos, un jarro mejor. Porque yo sí he criticado siempre, así, primera vez que hablo en primera persona, diciéndoles, antiguamente usted hubiese visto, estoy hablando de hace unos 80 años que ya trabajaba en la radio, el Día de la Madre, como es madre símbolo, era la presidenta de la corte, era la ministra de no sé qué, era la directora, solo personajes que ocupaban altos cargos. Entonces uno decía, ¿no? Y aquí habían lavanderías, todavía, ¿no? Lavanderías. Oye, esa gente que madruga, esas mujeres que madrugan, que sacan el aire, que cometieron errores de tener tantos hijos, justamente porque no había educación, sin saber cómo los van a mantener.
que los padres vagabundos los dejaban nomás. Entonces, ¿cuándo les empiezan a condecorar a ellas, a reconocerles? ¿Que creen que este mundo del reconocimiento es solo para las élites? Yo les acorralaba, sí, créame, les fustigaba duramente. Yo se lo puedo dar testimonio y empecé a ver reacciones, protestas. Y para disimular, me empezaban a traer a una madre indígena. Se fueron al otro extremo. Y no, y tiene que ser esas cosas, tienen que ser algo espontáneo, simbólico, del barrio, alguien. No, siempre están pensando en quién es destacada en la sociedad para reconocer. Y es por eso, es porque les enseñan a las niñas, Matilde Hidalgo de Procel. No aprenden ni las vocales, ya le enseñan que la mujer ícono es Matilde Hidalgo de Procel. Y a nosotros nos meten una cantidad de Manuel Carrión Pizano, Benjamín Carrión, y solo nos meten eso. Habiendo cantidad de personajes ilustres, de héroes, de heroínas, de gente intelectual, de gente valiosa, de gente sacrificada, que no necesariamente han estado en el podio de la grandeza. A eso me remito yo. No sé si comparte conmigo. Si no comparte, mándeme nomás. Sabe que no, más bien esa es nuestra propuesta, ¿no? O sea, nosotros ahora buscamos esa historia que se la da siempre, como usted indica, ¿no? Siempre tan, a lo mejor tan enlatada, es como papilla que nos dan y tan aburrida. Entonces yo lo hablo desde mi experiencia como educador, por ejemplo. Hicimos el proyecto Pupitre, en donde los profesionales en educación básica, más bien dicho los que se forman para esto, trabajamos desde… Nosotros cuando hablamos de historia, y peor cuando hablamos de un archivo histórico de Loja, estamos siempre pensando en una bodega de papeles viejos, ¿no? Sí. O sea, y polvo ahí, sí. Exactamente, pero no sabemos cuántas cosas hermosas podemos encontrar que nos hagan enamorar de lo que somos, de lo que hicimos, ¿no? Creo que cuando usted quiere trabajar y matar a una población, cuando usted trabaja en la guerra y entiende un poco la estrategia militar, se da cuenta de que lo primero que tiene que matar es, en el boli salen decir, no, primero mata la moral y después la plata, sí. Dicen, ¿no es cierto? Totalmente. Entonces, si nosotros matamos esta historia, esta memoria histórica de lo que somos, de lo que hicimos, de lo que somos capaces de hacer, yo creo que eso es importante. Y venimos trabajando con los niños, por ejemplo, como usted decía, con esa idea elitista que a veces se tiene, ¿no? Y en una educación homogeneizadora, donde lo único que hacemos es meter a todo el mundo en una misma aula, hacer trabajo y al final buscar los mismos resultados. O sea, no tiene sentido. Buscamos… Ahí nacieron los mismos de siempre. Créame que en esa mala educación que se ha fomentado, emergieron también, y hemos cultivado a estos políticos que les llaman los mismos de siempre, porque se llaman, pues sí, Matilde Hidalgo, que niño, ¿quién también demonios era? Pero Matilde Hidalgo, Manuel Carrión y Manuel Carrión para arriba y para abajo, y entonces empezaron a surgir aquí líderes que los mismos, pues nos pegaron 30 años aquí, 30 años, los vimos destruyendo la ciudad, hombre. Destruyendo la ciudad. ¿Cómo no me va a fastidiar eso? Los maestros tienen que ser rebeldes, tienen que ser insurgentes los maestros con la ciencia. No tienen que rebelarse. Mire, es que el momento que nosotros pensamos en la ciencia, estamos pensando de que es el non plus ultra, lo que nos salvará. Sí, señor. Y como que no entendemos que la ciencia lo que ha hecho es dividirnos. Desde el mismo momento que nos dice, vamos a analizar. Analizar es dividir. Y lo que ha hecho es dividirnos. Y poner normas y leyes estandarizadas para que todos lo pensemos y lo adoremos. Entonces, todos igual, claro. Entonces, cuando usted cree que el conocimiento es lo importante, nos quedamos en el mal vivir. O sea, como usted decía. No, nos quedamos solos. El buen vivir… nos quedamos solos, los que nos rebelamos, los que no estamos en la masa amorfa, rebañada, los que no estamos en los grupos, entonces no nos quedamos solos.
Solo que no se dan cuenta que hay una cosa. La mejor compañía es la de uno mismo, cuando sabe quién es. Así mismo. Cuando uno sabe quién es, la soledad es una alegre compañía. Es una alegre compañía y no se necesita para ser feliz estar en grupos tomados en cuenta. Eso hace un poco la debilidad, pero es producto de la educación. ¿Sabe Producto que sí? de esa mala educación que venimos arrastrando. Me ha dado mucho gusto conversar. Digo, un asunto. ¿Qué ha descubierto usted de un archivo así que no sea Matilde Hidalgo de Procel? Oigan, le cuento de que, bueno, ¿Qué y puede vamos, ser? vamos a dejarle pendiente para que nos acompañen ahora en esta Ya. exposición que va a ser en el Salón del Pueblo, Efraín Jara y Drogo, en la Casa de la Cultura en Loja, en Cuenca, el día de Hay una mañana a las persona 8. solo un segundo ahí. 725-400, buenos días. Escuchamos, adelante. Hola Freddy, buenos días. Bolívar Duarte le saluda al panelista. Bolívar, Un me abrazo da en mucho esta gusto mañana. saludarlo. Mire, qué datos importantes que tiene el panelista, ¿no? Y nos preguntamos nosotros, ¿cómo es que no se puede recopilar los datos históricos de nuestras parroquias? Fíjese usted, Freddy, que hay parroquias en el cantón y en la provincia que no cuentan con su fecha de creación. ¿Será porque no quieren darle, no hay una ordenanza en los municipios, falta coordinación de los datos parroquiales? El caso de nuestra parroquia Chuquiribamba, que se habla del año de 1861, que ya fue, y Chuquiribamba es la parroquia más antigua del Cantón Loja, pero sin embargo no tenemos una fecha de creación. Al municipio le da igual si festejamos hoy 110, como podemos festejar mañana 150, o el otro año que viene 200 años. Le da igual al municipio, él lleva su diploma y entrega a las parroquias. Chuquiribamba fue declarado Patrimonio Cultural del Ecuador. Yo sí invito a los señores ediles del municipio de Loja, a ver si nos sentamos en una vez de trabajo y coordinamos estas fechas, porque no puede ser posible que viene una administración, festeja 110 años, vendrá otra administración y festeja 200 años. No se puede jugar con la historia de nuestros pueblos. Una fecha tentativa que se acerque a la realidad sería muy buena. Mi sugerencia, mi estimado Freddy, a ver si el panelista también nos da un criterio. Buenos días en esta mañana, Freddy. No, pues gracias a usted, Bolívar. Entonces, Freddy le decía, y quisiéramos compartirle, ojalá pudieran acompañarnos a este evento en Cuenca. Como usted conoce, y hablando de esa tacita de café, ¿no? Por ejemplo, nos hablan de que el café, los primeros registros que tenemos del café acá en Ecuador, se maneja en 1860 más o menos, en el sector de la costa. Pero se supone que la trajeron pero se supone que vino antes, que la trajeron los españoles. Claro que sí, a eso iba, porque ahora uno de nuestros compañeros, ¿no? O sea, Galo Ramón. Ah, una eminencia. Sí. Ese es una eminencia, este hombre. Sí, realmente es gente con mucha experiencia. Yo le hablo del doctor Galo Ramón. Ahora, Galo encontró unos registros y le cuento justamente que ahora en la provincia de Loja nosotros hemos encontrado vestigios y se puede hablar de estos primeros datos del café acá en Loja, en la provincia, pero no le cuento más porque me encantaría que nos visiten. Pensé que era yo el que había descubierto el café acá en Loja. 1823 justamente tenemos ya estos registros. Y esto lo vamos a compartir. Antes de que seamos república. Exactamente. Obviamente. Entonces, fíjese, usted, es obvio pues que la trajeron los españoles, porque la edad del café no es del continente siquiera. Así es. Es del continente africano. Así es. Africano, de Nigeria. Entonces, incluso hablan de Nigeria. Nigeria la semana pasada entraron unos grupos terroristas, debe ser los de Boko Haram que predominan, hicieron una matanza en una iglesia cristiana, católica, fundamentalmente, pero una matanza. Entraron y mataron a mansalva, niños, mujeres, varón. Y así es el mundo. Mire usted, ese mundo del fanatismo es el mundo donde escasea la ciencia, el conocimiento, la educación, que tiene como resultado el salvajismo. Entonces, por eso hay que ser educados, pero hay que ser tolerantes,
pero que hay que ser tolerantes. Verá que no quise hablar antes de la religión, cuando hablábamos de las masas y todo, de la educación, que lo que primero hay que liberarnos es de las religiones, ¿no? Primero hay que liberarnos de las religiones, y si es que hay religiones, las religiones tienen que ser democráticas, las religiones tienen que ser políticas, las religiones tienen que hablar de la política, hablar de la ciencia, no pues la religión inquisidora, ¿no? Entonces, pero todo eso es con la educación. Así mismo. Todo eso es con la educación. Sí, sí, y yo también estoy muy de acuerdo, por eso nosotros también No decidimos hablar de esta espiritualidad y no de religión, porque... No nos hemos caído bien esta mañana, créame. No, que muchas gracias. Me siento muy feliz con su visita. Nunca lo he conocido, he tenido ese honor. Fíjese lo que uno se pierde. Ahí está, más lo he conocido a Manuel Carrillo Pizano que a usted. Fíjese usted cómo le meten a uno estas cosas, ¿no? Pero qué bonito que es el universo de la cultura, de la educación, muy lindo. Quiero agradecerle, quiero desearle mucha suerte allá en esta exposición. Los cuencanos pues van a estar atentos. ¿Qué llevan de Loja, no? ¿Qué va de Loja? Aparte del café. Vamos llevando algunos trabajos, como le decía, desde las investigaciones. Son productos, por ejemplo, son publicaciones, son libros. En la Cascarilla se hizo toda una exposición desde la construcción que se hizo de contar todo esto de que fuimos una botica, ¿no? para el mundo. Ajá, con la Cascarilla. Entonces se hicieron trajes con artistas lojanos. Paracetamol nada más. Lo que antes éramos una botica. Ese nombre estaba estamos bonito. Llenos de boticas. Ya nadie le dice botica ahora, ¿no? Claro. Dice farmacia. Farmacia, sí. Fármacos. No, pues entonces vamos llevando todas estas experiencias. Luego creo que era droguería. Exactamente. ¿Cómo seré de viejo, no? Imagínense, para acordarme que antes se llamaba botica y después droguería. Y ahora pues farmacia. Que ya está por todos los rincones de la faz de la tierra. ¿Cómo habrá tanta gente enferma también, no? Ay, eso digo, y nos acostumbramos es todo un negocio, ¿no? Aprendemos a comer rico, ¿no es cierto? Y después a curarnos con las farmacias, con los médicos que medican. Yo creo que es toda una estructura sistemática. No toman café, ese es el problema. Por eso se enferman. Así mismo. No toman café esta gente. Entonces viven enfermos. Como decía filósofo, ¿no? Hipócrates creo era el hombre que decía, no hay enfermedades, solo hay enfermos. Solo hay enfermos. Espero corregir si se me fue ahí eso. Quiero agradecerle otra vez, que le vaya extraordinariamente bien en el evento. Háganos quedar bien ahí y ojalá que otro día tenga ese privilegio. Fíjese, me habían pedido esta entrevista, no lo conocía y tan pronto oí que el que era de archivo histórico, dije, debe ser muy hermoso esto, debe ser muy lindo. Que con el mayor agrado que venga el día de hoy. Y ha sido linda la conversación. A usted. Me ha dado mucho gusto conocerlo también. Muy amable por ese espacio. Que les vaya bien, que les vaya bien. Ha sido la conversación.